¿Ya lo tiene, hermano? Efesios 4. Son rápidos como mis estudiantes, hermano. Bien, hermanos, vamos a traer una pequeña reflexión en esta noche. Ah, pero antes quiero decirles, ¿se acuerdan de la buena noticia que les hablé la semana pasada? ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? A ver, levanten su mano. Muy bien. Bien, hermanos, la gran noticia que tenemos es que hablando o platicando con nuestro pastor, hemos decidido que los días miércoles sea el día en que vamos a traer ese curso de liderazgo y de capacitación a la iglesia. Inicialmente fue concebido con un grupo selecto de personas para darle ese curso. Después se extendió a todo el grupo que estamos sirviendo los miércoles, pero ya finalmente el pastor dice, ¿por qué no no hacen, o por qué no llevan a cabo el curso a toda la iglesia, a toda la congregación? Entonces se extiende esa invitación a todos hermanos. Es un gran privilegio de poder tener esas clases de capacitación. Ah, a mí no me gusta usar mucho el término líder o liderazgo. Es un término meramente secular. Yo prefiero usar el término siervo de Jesucristo, porque todos somos siervos de Jesucristo. Es más, el apóstol Pablo fue un poco más lejos y él dijo que somos siervos inútiles, siervo inútil, amén. Pero dejémoslo con siervo, porque yo sé que algunos de ustedes se puede molestar. Entonces, vamos a dar esa capacitación, hermanos. Yo le he estado orando a Dios para que poco a poco traigamos cursos a toda la congregación abiertamente, porque yo creo que el error que se ha cometido es que esa capacidad y ese conocimiento que se enseña en los institutos bíblicos, en las academias, en los seminarios, pues solamente es exclusivo de esas organizaciones, hermano. Entonces, con la ayuda de Dios queremos traer todo ese conocimiento que se ha encerrado en esos institutos bíblicos, traerlos a la congregación, porque algunos de los hermanos sabemos que o no tienen el tiempo para ir a un instituto bíblico, o no tienen el poder económico para poder pagar a sus inscripciones, etcétera. Entonces, con la ayuda de Dios, hermano, estamos trayendo todo ese conocimiento era exclusivo de los seminarios, de los institutos, traerlos a la congregación para que usted tenga un conocimiento más amplio de lo que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y hace 2 años comenzamos con las cartas del apóstol Pablo, ya hemos estudiado algunas de ellas. También estudiamos un poco del Pentateuco, ¿se acuerdan? Los libros de Moisés, hace 1 año. Y con la ayuda de Dios vamos a seguir trayendo, hermanos, esos conocimientos que están en esas escuelas, traerlos a la congregación para que usted sea partícipe de ella, hermano. Así que vamos a tratar de darles, en cuanto ya tengamos la fecha indicada, vamos a dejarles saber cuándo vamos a comenzar con esas clases de liderazgo, amén. Bien, pero ahora queremos dar una pequeña introducción, una mínima introducción sobre lo que es servir al Señor, hermanos. Así que ya está ahí en su Biblia, Efesios 4. ¿Qué le parece si me ayuda a orar, hermano? Ayúdeme a orar, presentemos nuestra vida, la predicación y cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos concedes la dicha de poder reunirnos en tu nombre, Dios mío. Padre, yo te doy las gracias por cada hermano que ha hecho acto de presencia en este lugar, Padre. Padre, tú conoces su condición, su motivación, Padre, y te pido, Padre, que tú en esta noche, tú lo bendigas conforme a tus riquezas en gloria, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra con alegría, Señor,
Señor, creemos fielmente que tu palabra es viva y eficaz. Señor, que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. Efesios 4. Vamos a empezar desde el versículo 7. ¿Ya está en el versículo 7? No cierre su Biblia, sígame con su vista, hermanos. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Note que dice, pero a cada uno. O sea, es una indicación particular, no dijo a todos, ¿verdad? Primero dice a cada uno. O sea que Dios, hermanos, no generaliza a todos, sino que Él es un Dios personal. Dios no trata con todos como si estuviera arriba y voy a darles mis bendiciones y hay que ellos se los arreglen como ellos pueden. No, Dios trata individualmente con cada uno de sus hijos. O sea, Dios trata individual, muy personalmente conmigo, de acuerdo a mi condición, de acuerdo a mi corazón, de acuerdo a mis necesidades, mis deseos y mis anhelos. Pero también Dios trata exclusivamente con Eduardo, de acuerdo a su corazón, a sus necesidades y de acuerdo al propósito que Dios tiene con Eduardo. Entonces Dios es un Dios personal. Y aquí nos está diciendo a cada uno. A cada uno. O sea, vamos a hacerlo personal. Empezando con Sergio. Dios nos dice, a los de esta fila les ha dado por su gracia. No, vamos a empezar exclusivamente con Sergio. Y Dios va a tratar personalmente con Sergio. Va a tratar con él aquí en la congregación, o en su habitación, en su hora de oración, en su devocional, durante el trabajo. Dios irá tratando. Y después Dios va a tratar con la hermana Silvia, personalmente con ella, porque Dios es un Dios personal. Entonces el texto dice, y a uno, a cada uno, dice el original, y a uno, después hay una coma, y después dice, a cada uno, es decir, a cada creyente. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no escoge a los mejorcitos. Dios pudiera venir de este lado y vamos a escoger a los mejorcitos, a los más parecidos, a los más inteligentes, a los más maduros espiritualmente. Dios no hace eso. Dios no hace distinción de personas o acepción de personas. Entonces Dios le da la gracia a cada uno, hermanos. A cada uno, empezando por Tony, después por su mamá, después por su hermanita. Y así sucesivamente Dios le abre la puerta a cada uno de nosotros y derrama de su presencia o de sus propósitos eternos. Entonces, no hay una persona que diga, oh, Dios no me tomó en cuenta, porque eso es falso. No puede haber una persona que diga, oh, ¿por qué Dios me excluyó o me sacó de sus propósitos e incluyó a otro? Eso no puede ser posible, porque Dios le da la gracia a cada uno de nosotros. De manera, dice Romanos 12:1, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ahora, Dios primero va a tratar individualmente con cada uno de nosotros. Entonces, Dios, de acuerdo a su propósito eterno y de acuerdo a su voluntad, va a tratar con Sergio. Y Dios no trabaja como al ahí se va, o a ver qué pasa con Sergio. Dios ya tiene un propósito específico, diseñado y definido para Sergio. Ya lo tiene. Dios es sabio, más sabio que todos los más inteligentes que vemos aquí. Y Dios trabaja con propósitos. Entonces, Dios le va a llenar a Sergio de ciertas capacidades, ciertos dones, ciertos carismas que van acorde con el propósito que Dios tiene con Sergio. Entonces, ahora, ¿cuál es
el trabajo del creyente es descubrir cuál es mi don, cuál es mi capacidad, mi talento o el talento que Dios me ha dado es descubrir, hermanos. Yo hace más de 10 años descubrí el talento que Dios me dio. Y pero eso es bien interesante porque yo no lo estaba buscando. Yo estaba buscando a Dios. Mi prioridad era servirle. Mi prioridad era agradarle. Y en esa búsqueda de Dios, Dios me permitió encontrar mi don, la capacidad que Él me ha dado. Entonces, fue muy, muy interesante porque todo este tiempo, hermanos, Dios me ha trazado una línea y me ha llevado por esos caminos donde Él ya los había predestinado de antemano. Entonces, qué bonito es cuando tú encuentras el don que Dios te dio. Qué hermoso es cuando encuentras la capacidad que Dios te dio. Y de acuerdo a esa capacidad, entonces Dios nos va a ir guiando de acuerdo en qué área Dios nos va a poner a trabajar o a servir en su obra. Entonces, hermanos, yo nunca le he pedido a Dios, quiero ser pastor, quiero ser evangelista, quiero ser un líder de tal y tal, o quiero tocar un instrumento. Casi nunca yo le he pedido a Dios, pero he tratado de vivir de acuerdo a su voluntad y Él me ha enseñado cosas o Él me ha mostrado lo que Él tiene para mí de acuerdo a su propósito de Él en mí. Y durante estos que ya 13 años, Dios me ha abierto las puertas que yo nunca las toqué. Él solo las abrió porque yo le estaba buscando a Él. Porque a mí no me interesaba mucho una posición. No estaba buscando privilegios en la congregación. Mi deber, mi anhelo era buscarle a Él, servirle a Él y agradarle a Él. Y durante ese proceso, Dios abrió muchas puertas, hermanos, de acuerdo al llamado y al don que Dios tenía para conmigo. Entonces, así, hermanos, usted no busque pero a Dios. No busque una posición, no busque privilegios, no pídale a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y cuando mi prioridad, mi enfoque es Dios, puesto los ojos en Jesús, todo lo demás viene por añadidura. Y toda esa añadidura está de acuerdo al propósito de Dios. Pero a cada uno, dice, el don nos ayuda en nuestra vida espiritual y en nuestra vida servicial. Una vez que usted encuentra su don, su talento, eso le va a ayudar muchísimo en su caminar cristiano, en su caminar como un cristiano en su vida espiritual y también en su servicio con Dios. Ahora, uno puede mirarse a sí mismo y decir, alguien dijo no en alguna ocasión, sin Cristo somos buenos para nada, con Cristo somos buenos para todo. Cuando ya estamos en Cristo y uno no mira un don, una capacidad, un talento, es porque en realidad probablemente no estés buscando con intensidad la presencia de Dios y tu corazón no es agradarle a Él. Probablemente el estar en una congregación, tus motivos son diferentes. Y probablemente esos motivos que tú tienes no están acorde al propósito de Dios. Entonces nosotros nos congregamos, nosotros venimos a buscar su presencia de Dios y a vivir conforme a su voluntad. Pero algunos probablemente están por motivos equivocados aquí en la congregación. Algunos probablemente vienen por conveniencia o por ver qué encuentran aquí, hermanos. Otros vienen para ganarse un lugar o una posición, otros para ser exhibidos, etcétera. Entonces, pero todos, hermanos, aquí Dios nos ha dotado de una capacidad, de un don, por lo menos un talento para servirle. Mírese a usted mismo, examínese cuando está delante de Dios en su presencia y pregúntele, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Para qué me llamaste a tu ministerio? Algunos Dios los llamó
para predicar, otros para enseñar, otros para tocar un instrumento, otros para servir de ujier, otros en la cocina, otros incluso haciendo el aseo. Eso puede ser el propósito de Dios. No necesariamente tienes que predicar o enseñar. Hay muchos hermanos que no están aquí participando en un altar, pero viven mejor que uno de los que participamos aquí. Su corazón está más cerca de Dios, porque aquí no se trata de lo que hago, sino de lo que soy delante de Dios. Puedo hacer muchas cosas, pero mi corazón puede estar de lejos de Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo que soy es lo que importa, no lo que hago delante de Dios. Nuestro servicio es secundario. Nuestra prioridad es nuestra relación íntima con Dios. Entonces Dios dice a cada uno en particular. Y empezamos con Sergio, con la hermana Silvia y con César, y así sustantivamente dijo Cantinflas. Y después con este grupo y después con ellos. Pero Dios, hermanos, escuchen, Dios no hace acepción de personas. Y usted, yo no veo ningún don en mí, no veo ningún talento, yo no sirvo para, algunos tienen ese concepto, yo no sirvo para nada. Tienes una autoestima muy bajo y eso no es de un cristiano. Usted, con todo respeto, sirve para algo. Aunque sea limpiando la iglesia, cocinando, de ujier, y si Dios en sus propósitos eternos, participando en el altar. Gloria a Dios. Entonces, pero sí servimos para algo. Dígale a su hermano, usted sirve para algo. Y todos. Y ahora regrese y le diga, usted también. Muy bien. Entonces, todos en Cristo somos buenos para todo. Amén. Entonces, dice el versículo 11. El versículo, ¿está ahí en su Biblia? Verso 11. Y él mismo, ¿qué dice? Constituyó. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Él tiene el poder legal para constituir lo que él desee de acuerdo a su voluntad. Y él mismo constituyó, y ahí, hermanos, da una lista de ministerios. ¿Cuántos ministerios se aparecen? 5, ¿verdad? Entonces, Dios, ahí vemos una lista de ministerios, de capacidades, de talentos que Dios le da a ciertos individuos en su congregación. Ahora, pero no vamos a hablar del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Lo que me interesa es que ahí hay un grupo de personas selectas para llevar a cabo un ministerio. En otras palabras, un equipo de liderazgo. ¿Sí me entiende? Entonces, escuchen, lo primero es encontrar mi don, mi talento, mi capacidad. Porque ya dijimos que sí servimos para algo. Entonces, hermanos, pero Dios nos quiere llevar un poco más allá. Dios no solamente quiere que encontremos nuestro don, nuestra capacidad, sino que Dios nos abre la puerta para ir creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en santidad, creciendo en el servicio. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, ahí es donde ya entra nuestra tarea. Encontramos nuestro don. Y ¿ustedes se acuerdan de nuestro hermanito Asael? ¿Quién se acuerda de Asael que estuvo antes, ya muchos años antes? Él tenía el don nato del teclado, ¿verdad, hermana? Y él no estudió, no tomó clases, nada. Él, por naturaleza, tenía el don del teclado. ¿Sí me entiende? Y a cada uno de nosotros, por naturaleza, hermanos, ya tenemos ese don. Ahora descubrámoslo. Es nuestro talento, es nuestra tarea descubrir nuestro don, nuestro talento. Y así, hermanos, descubrimos nuestro talento. Ya descubrí mi don, ya descubrí mi talento. Ahora, ¿qué me toca? Crecer en lo espiritual, crecer en santidad y crecer en el servicio a Dios. Y durante el tiempo, pasa el tiempo, hermanos, nosotros vemos nuestro crecimiento. Cuando comenzamos, pues venimos todos del mundo destrozados, ¿verdad? Quebrantados,
porque el pecado nos desfiguró nuestro carácter. Es una gran realidad. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, somos redimidos por su sangre, encontramos el don y el talento que Dios nos ha dado, entonces ya tenemos que trabajar en nuestra vida personal para poder hacer uso de ese talento adecuadamente. ¿Sí me entiende? Entonces, hay muchos que tienen su don, pero no lo usan aquí adentro, sino lo usan allá afuera, en otros ámbitos que no es acorde a la voluntad de Dios. Entonces, yo empiezo a trabajar con mi carácter, con mi personalidad. Si yo era mentiroso, si yo era mujeriego, si yo era parrandero, si yo era y todo lo que era, entonces empiezo a trabajar con mi carácter. Poco a poco voy dejando mis malas palabras. Poco a poco voy dejando el cigarro, las mentiras, los chismes. Estoy trabajando en mi carácter. Y antes, si alguien me decía algo, reaccionaba impulsivamente y golpeaba a mi ofensor. O si algo no me parecía sobre una persona, pues levantaba un falso contra ella. Iba una mujer y me gustaba y le hablaba y me acostaba con ella. Y todas las malas costumbres que teníamos antes. Entonces, hermanos, para servir a Dios, Dios nos pide consagración, santidad, pureza. Y ese proceso se va dando mientras vamos buscando a Dios, consagrándonos para Dios. Ahora, puede una persona subir aquí al altar y andar desobediente o rebelde delante de Dios. Pero ya Dios probablemente no está con él. Él o ella está sirviendo en su carne, conforme a su capacidad. Pero es mucho mejor cuando alguien está sirviendo a Dios, conforme a la voluntad de Dios, y sientes el respaldo de Dios cuando tú hablas, predicas, cantas, tocas un instrumento, etcétera, hermanos. Muchos que ya descubrieron el don, ya están trabajando en su don, pero no hay ni un mínimo interés de consagrarse, de vivir santos para Dios, de apartarse del pecado, de la inmundicia. Ellos creen que pueden servir a Dios y todavía vivir en inmundicia o en el paganismo. Ellos creen que todavía pueden servir a Dios y todavía pueden seguir haciendo sus cositas, sus malas cositas. ¿Se dan cuenta? Pero el servir a Dios, hermanos, implica consagración. Implica alejarse de todo lo que tu carne le gusta, que es contrario a la voluntad de Dios, y consagrarte para Dios, hermanos. Hay muchos en las iglesias que están tocando, que están predicando, que están enseñando, que están cantando, pero su vida, su paganismo, su inmundicia, todavía está en ellos. Hay muchos hermanos jóvenes, especialmente los jóvenes, y probablemente porque no se les ha enseñado probablemente la seriedad que implica servir a Dios. Hay muchos jóvenes, hermanos, que están tocando un instrumento, están predicando, están enseñando, están cantando, hermanos, pero todavía practican sus malas costumbres de antes. ¿Ustedes creen que Dios está agradándose de su servicio? En lo absoluto, hermanos. Entonces, busquemos el don, encontrémoslo y después consagrémonos para Dios. Vivir en santidad y en pureza. Lo mejor que se pueda, hermanos. Porque estamos luchando con esta carne, ¿verdad? Con esta naturaleza caída. Y a veces nos domina. A veces nosotros vencemos, pero a veces nuestra carne nos vence. Eso es hasta cierto punto es natural. A veces nosotros vencemos y a veces nuestra carne, nuestra naturaleza nos vence, ¿verdad? Y caímos y le ofendimos a Dios. O no hicimos lo que teníamos que hacer e hicimos lo que no tuvimos que hacer. Pero Dios, hermanos, se compadece de un corazón contrito y humillado. Aquel que peca
y le falla a Dios por su debilidad y viene a Él en arrepentimiento de fe, eso es un bienaventurado, porque Dios toma muy en serio a aquel que reconoce su pecado, que va a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para perdón de ellos y se aparta de ellos. Pero aquel que sigue pecando, aquel que sigue transgrediendo sus leyes y no se arrepiente y sigue tocando, sigue cantando, sigue predicando, sigue enseñando, tarde o temprano el juicio caerá sobre ellos, hermanos. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Sabe lo que nos toca hacer? Que Dios tenga misericordia de lo que le servimos, hermano. Que Dios tenga misericordia de aquellos que le servimos. Y Él mismo constituyó un equipo de liderazgo. Dice Mateo 18:16, yo edificaré mi iglesia. Es Jesús hablando, ¿verdad? Entonces la iglesia es de Jesús. Él la edificó, Él la construyó. Y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Dice, un edificio en construcción, Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Jesús es el arquitecto. Ahora, el arquitecto, que es Jesús, delega a un equipo de trabajadores, los ministerios. Entonces, hermanos, Dios tiene en su iglesia local, que es de Él, un equipo de líderes o de hermanos que dieron un paso más allá, que no se conformaron solamente con venir a la iglesia o con venir a los servicios, sino que dieron un poco más allá, de acuerdo a su llamado. Y estos líderes, hermanos, están encargados para ayudarle al pastor por el bienestar del resto de la congregación. Entonces, cuando entra una persona destruida por el pecado, el trabajo de aquellos que han sido el equipo selectos es ayudar a ese hermano en su condición para ser restaurado. Porque todos así llegamos. Bueno, la mayoría, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo llegó aquí a la iglesia? Todo destrozado, ¿verdad? Todo desilusionado, todo. La mayoría llegamos así, ¿verdad? Llegamos así. Entonces, fuimos restaurados por Dios. Fuimos restaurados por Dios. Dios nos dio un nombre nuevo, vestiduras blancas, y Dios nos ha permitido servirle hasta el día de hoy. Y eso es lo que debemos de hacer con los demás. ¿Qué dice el verso 12? ¿Para qué Dios constituyó un equipo selecto de hermanos? A fin, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a ¿quiénes? ¿Y quiénes somos los santos? Nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios escoge un equipo con el fin de perfeccionar al santo. Ahora, escuchen. Este término perfeccionar es un término médico que se deriva de la palabra catartizo. Ya hace tiempo que no usaba mi griego. Bien, que se deriva de la palabra catartizo. Y escuchen lo que significa esta palabra perfeccionar. Significa remendar o restaurar. A fin de remendar a los santos, a fin de restaurar a los santos para la preparación, para la reparación de cada uno de nosotros. Escuchen, este término se usa para miembros fracturados que están sanando y convirtiéndose útiles nuevamente. También el término se usa en las redes de pescar, siendo reparadas para volver a atrapar peces. La palabra sugiere la recuperación de la integridad en tu carácter. También
describe a alguien o se define como equipar, preparar, capacitar o hacerlos aptos. Causar que algo esté listo para su propósito asignado. Es el trabajo de los que ya estamos aquí, de los que ya fuimos restaurados, de los que ya Dios nos restauró, ya nos limpió, ya nos está capacitando un poco. Ahora nuestro trabajo es ayudar a aquellos que vienen destruidos, descoyuntados. Empezar a ayudarles a remendar su vida, a reparar su vida, a restaurar su vida. Y ese es el trabajo o el servicio que cada uno de nosotros que ya estamos siendo en este proceso de restauración, ayudar al necesitado. Muchos hermanos tienen el don, la capacidad, y muchos en algún tiempo sirvieron en su congregación. Muchos estuvieron activos en la iglesia, pero por cuestiones de la vida, hermanos, se descuidaron, se deslizaron y cayeron. Y en su descuido se salieron del redil. Recuerden que somos ovejas pastoreados por un pastor. Entonces, en el momento de que una persona cae, resbala y se sale del redil, es presa fácil para nuestro enemigo. Y cuando el enemigo ve que una oveja está fuera del redil, pues va inmediatamente a atacar a esa persona. Porque lo menos que él quiere es que regrese nuevamente al redil. Entonces, hermanos, nosotros, mientras estamos dentro del redil de Dios, estamos seguros, porque nuestro pastor meterá las manos al fuego por nosotros. Pero cuando nos salimos del redil, ya sea voluntariamente nos vamos de la iglesia, o por descuido te saliste del redil, eres presa fácil para el adversario, para tu enemigo. Y tu enemigo, escuchen, el enemigo no solamente quiere distraerte o alejarte de Dios, él quiere quitarte la vida. Él quiere abortar el propósito de Dios contigo, hermanos. Y va a hacer todo lo posible, trabajar día y noche para quitarte la vida, para desaparecerte de este mundo. Así es en realidad, hermanos. Entonces, algunos son atacados por la presa y son caídos hasta lo más vil, como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Y el enemigo los tiene atados, los tiene bajo su poder. Y ellos, aunque quisieran, ya no pueden volver porque están atrapados por Dios, atrapados por su enemigo. Pero ¿qué hizo el hijo pródigo? Volvió en sí, ¿verdad? Volvió en sí. Entonces, hay dos caminos de acuerdo al propósito de Dios. Hay algunos que vuelven en sí y dice, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? ¿Por qué me fui de la iglesia? ¿Por qué me alejé de Dios? Si ahí estaba seguro, si Jehová era mi pastor. ¿Por qué me salí? ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Por qué dejé de leer la Biblia? ¿Por qué dejé de orar? Si yo estaba bien con Dios. Entonces unos reaccionan y dicen, ¿qué hice? Tomen esa determinación, voy a ir al Padre. Y ellos voluntariamente regresan y regresan todos destruidos. Todos destruidos, regresan desenfocados, regresan con su mente llena de muchas cosas menos de Dios. Su mente está llena de tantas cosas menos de Dios. Entonces por eso regresan destruidos. Otros, como Dios sabe que no pueden regresar porque su condición es tan terrible, entonces encontramos la parábola de las 99 ovejas. ¿Se acuerdan que el pastor dejó a las 99 y fue por la perdida? ¿Y quién era esa oveja perdida? Yo, usted. Entonces, ¿se acuerdan las dos parábolas? Uno, vuelve en sí. ¿Qué hice? La regué. ¿Por qué me fui de la iglesia? Y vuelve por su voluntad propia. Vuelve. Cuando volvió, ¿Dios lo rechazó?
¿Verdad que no? ¿Qué hizo el padre? Corrió y la abrazó, ¿verdad? Cuando usted llegó a esta iglesia, ¿Dios lo rechazó? ¿No, verdad? ¿Qué hubiera pasado si Dios lo hubiera rechazado? ¿Se imagina? ¿Qué dice? Corrió, fue movido a misericordia, lo abrazó y lo restauró. Gloria a Dios por eso. Bendito sea su nombre. Otros, su condición, hermano, su condición ya está muy deprobable, que aunque quiera no pueden. Entonces ahí el padre dice, voy a ir por él. Bendito sea Dios. Y ahí es cuando ya el pastor de pastores va por nosotros, hermanos. Pero nos anda buscando porque nosotros andamos tan perdidos, tan perdidos. El Señor me estuvo buscando 7 años. Porque yo también me alejé de Dios. A los 14 años yo abandoné la iglesia. Y 7 años estaba buscándome a Dios. Y Dios estaba llamándome a través de mi hermana, a través de los hermanos bautistas, a través de mi hermano que iba a otra iglesia. Y Dios me estaba llamando, buscando. Y yo no quería entender. Pero Dios, hasta que por fin me encontró. ¿A dónde estaba, hermanos? En lo más vil, en lo más bajo, en lo más menospreciado. Dios ahí, el pastor de pastores, fue, me buscó, me encontró, me levantó, me limpió, me restauró, me perdonó, me hizo una nueva criatura. Y miren, ahora estoy aquí por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ya sea que por tu voluntad propia viniste a Dios, o Él te fue a traer, el asunto es que ya estás aquí. Y no pierdas esa oportunidad, hermanos, porque Dios te dio esta oportunidad y probablemente sea la última. Si te vas, ya no habrá una segunda o tercera oportunidad. Así que aprovecha la oportunidad que dio. Cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Porque el día de la salvación o de la restauración es hoy. Para ahora, a fin de perfeccionar a los santos, ¿qué dice la siguiente expresión? Para la obra, ¿qué dice? Para la obra del ministerio. Escuchen, esto es muy interesante, hermanos, porque Dios no solamente nos perdona, ¿verdad? Sino que Dios nos capacita, nos ayuda a descubrir el don, y después de cierto tiempo, ya estamos sirviendo en la iglesia. Después de cierto tiempo ya lo están viendo que está tocando un instrumento. Después de cierto tiempo que ya Dios ya te restauró, ya te está restaurando. Oh, mire, el hermano Sergio hoy pasó a leer la Biblia. Oh, el hermano Eduardo, mira, hoy ya empezó a tocar el instrumento. Gloria a Dios por eso. Entonces somos remendados, somos restaurados, somos reparados para la obra del ministerio. Entonces Dios nos da el privilegio, hermanos, Dios nos da el privilegio y nos abre esa puerta para servirle en su casa, para leer la lectura, para hacer la oración de invocación, para tocar un instrumento, para cantarle a Dios con un micrófono. Y después, si está en sus propósitos, enseñando, predicando. Vemos a nuestro hermanito Alex, ¿quién iba a pensar que él iba a estar en un púlpito compartiendo la palabra de Dios? Pero lo hace Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Y cada uno, hermano, yo pudiera mencionarlos a ustedes, los que participan. Que a lo que Dios hace, hermanos. Nuestro hermanito Jordi, que no sé, probablemente en un tiempo, si le echa ganas, lo vamos a ver también participando. ¿Se dan cuenta? Pero a cada uno de nosotros, hermano, Dios no hace acepción de personas. No digas, yo no sé nada, no tengo el don. Hermanos, para algo eres bueno. Descubre tu don. Probablemente, dijo un predicador, probablemente tu ministerio sea, no sé, barrer la iglesia, hacer el aseo de la iglesia. Probablemente vayas por los hermanos que no tienen un transporte y a traerlos a la iglesia. Probablemente ese sea su ministerio. Probablemente su ministerio, hermanos, esté afuera en las calles. No lo sabemos, Dios lo sabe. Pero somos buenos para todo. Para que sean capaces de servir, para llevar a cabo su ministerio. Dice Hebreos 12:28.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, hermanos, servir al Señor no es algo que como servimos afuera. Estamos sirviendo a un Dios santo, a un Dios reverente. Por favor, si usted está sirviendo en la iglesia, por favor, hermanos, tome en serio su servicio. No lo tome a la ligera, hermano. Piénselo 2 veces si usted va a servir. Porque Dios es misericordioso. Y Dios te está dando chance. Pero también Dios tiene un límite. Y Dios dice, ya te di mucho chance, no me estás tomando en serio, solamente quieres participar para ser exhibido. Y Dios nos pone un alto a veces. O Dios nos disciplina. Y escuchen, las disciplinas de Dios son disciplinas muy fuertes. Las disciplinas de Dios no son un jalón de oreja, ¿eh? O un chanclazo como lo que te daba tu mamá. Las disciplinas de Dios, hermanos, son fuertes. Así que tengamos en nuestra mente que estamos sirviendo a un Dios santo, 3 veces santo, un Dios reverente. ¿Qué dice la siguiente expresión? Para la edificación, ¿qué dice? Del cuerpo de Cristo. Los creyentes somos miembros de un cuerpo y piedras vivas en un edificio en construcción. Escuchen, se está construyendo un edificio y usted es uno de los ladrillos. Entonces usted sí sirve para algo. Cada ladrillo cumple su función. Y usted es un ladrillo en un edificio en construcción. Por lo tanto, usted sí es útil en las manos de Dios. Como miembros debemos crecer espiritual e intelectualmente, hermanos. Debemos de crecer en nuestra espiritualidad. Ya no mucha televisión, ya no muchas novelas, ya no muchos chismes, ya no muchas mujeres, ya no muchas tomadas, ya no muchas malas palabras. Ya vayamos dejando toda esa inmundicia. ¿Cómo puede ser posible que está sirviendo a un Dios santo y todavía sigamos con nuestra inmundicia? Eso es ilógico, es incompatible. O probablemente tengas un problema. Examina tu vida, porque probablemente estás siendo engañado. Crees que estás bien con Dios, pero no lo está. Entonces debemos de crecer en lo espiritual, en la santidad, en la consagración. Y también tenemos que ser en el conocimiento, dice el texto, y en el conocimiento. Hermano, si ya llevamos un año y todavía no salimos de Juan 3:16 o de Génesis 1:1, o sea, por naturaleza tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Escuchen, tómese 30 minutos por la mañana y empieza a leer Efesios capítulo 1. Efesios tiene 6 capítulos solamente. Usted lo lee en una semana tranquilamente. Después váyase a otro texto, apréndase texto de memoria. Voy a regañarles en este momento, si me lo permite. Hermano, cuando usted pasa aquí enfrente, hermano, por favor, por lo menos apréndase un texto de la Biblia de memoria, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que viene con su Biblia aquí y lee el texto y todavía lo lee y no lo puede leer, se equivoca con una palabra? Apréndase un texto de la Biblia de memoria, por lo menos uno. Eso ya es incomprensible. ¿Me promete que se va a aprender un texto de la Biblia la próxima vez que pase aquí? Ya sea dama, caballero o joven. Apréndase por lo menos un texto de la Biblia y expréselo con seguridad, con confianza. Su mente todavía está capacitada para retener eso, solo que su mente está ocupada en otras cosas. Y está llena de muchas cosas, menos de la palabra de Dios. Por eso dice, no aprendo, no se me queda nada. ¿Cómo se le va a quedar si no practica? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos lleguemos a conocer nuestra fe y nuestro Salvador. Fe y conocimiento. Nuestra fe no es una fe irracional,
es una fe con conocimiento. No creímos a Dios y nos tiramos a la deriva, no. Lo hicimos con conocimiento, hermanos, de causa, a un varón perfecto. La madurez espiritual. Dice el versículo 14, ya para terminar, para que ya no seamos niños fluctuantes llevando por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta por qué muchos hermanos escuchan una predicación en la televisión? De un predicador, un falso maestro, y como no tienen el conocimiento, pues se dejan ir por la frase que dijo solamente porque se escuchó bonito. Eso pasa mucho en las redes sociales, con la famosa teología de la prosperidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan del texto que dice que la fe viene en montaña, mueve montañas? Es un texto bíblico, ¿verdad? Pues un predicador de la prosperidad ya hace mucho tiempo, ¿sabe lo que dijo? El dinero mueve montañas. Y los hermanos, amén, amén, amén. ¿Cómo que el dinero mueve montañas? Es la fe, mueve montañas. No la cantidad que tú vas a dar, sino la fe que tienes en el Señor. Y como muchas expresiones, así muchos predicadores, que como no tienes, o el hermano dijo que sí se pierde la salvación, o entonces voy a creer que sí se pierde la salvación, y ya estás en esta ley. Después escuchas otra predicación, no, la salvación no se pierde, y entonces como no estás fundamentado en el conocimiento, entonces si la salvación sí se pierde, ahorita voy a creer que sí se pierde, y hermano, sí se pierde por este texto bíblico, y estás de aquí para allá, y cambias de posición. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, en lo que hemos creído, pero eso se da en la lectura de la palabra de Dios, en el conocimiento de la revelación divina, y eso es madurez intelectual. Madurez espiritual, que dejemos toda nuestra inmundicia, y madurez intelectual, que tengamos en el conocimiento pleno de Dios. Póngase de pie, por favor. Recuerden, hermanos, que tenemos mucho que hacer, nuestros quehaceres como cristianos, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ya no estemos de un lugar para otro, de iglesia en iglesia, de pensamientos a pensamientos, de doctrina a doctrina. No, que ahora soy calvinista, después me convierto en arminiano, etcétera. Que Dios nos ayude para crecer en nuestro conocimiento, hermanos. Y recuerden, cada uno de nosotros somos útil para algo. Somos poderosos en las manos de un Dios vivo, hermanos. No se sienta triste, no se sienta que usted no vale nada, no sienta que en su autoestima que las cosas están mal. Hermanos, levante su ánimo, levante su autoestima. Si le falló a Dios, haga las paces con Dios, presente su causa delante de Él, quebrante su corazón y Dios perdonará sus pecados y le dará otra oportunidad. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ministra, bendito Dios. Padre, tu palabra dice, cuando escuches mi voz, no endurezcas tu corazón. Padre, tu palabra también dice que no puedes ser burlado, Padre, porque tú todo lo conoces, todo lo examinas. El salmista dice, aún no está la palabra en mi boca, aquí tú la sabes toda. Desde lejos conoces mis pensamientos. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, Padre. Y como dice el salmista, no te acuerdes de nuestros pecados, que son muchos. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Y manténnos en tus caminos hasta la venida de Jesucristo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde, Dios le cuide. Terminamos el estudio de esta noche. Y ¿es rica y abundante la palabra de Dios? Bendito sea Dios por su palabra, hermanos. La palabra escrita de Dios. Vamos a terminar, hermanos.